¿Qué onda muchachos? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un ejercicio que tiene que ver con un tema llamado calorimetría. En realidad todo esto tiene que ver con la transferencia de calor, por lo que escribí el ejercicio y algunos conceptos necesarios para resolverlo. Entonces, el ejercicio me cuenta que tengo un termo que contiene 150 gramos de agua a esta temperatura, 4 grados centígrados, mientras que se colocan después dentro de él 90 gramos de un metal a 100 grados centígrados. Finalmente, la temperatura del agua y el metal se equilibra en 21 grados centígrados. A mí me gustaría saber cuál es el calor específico del metal. Debo suponer en este ejercicio que en realidad el termo, o sea el contenedor, no está interactuando con los materiales, únicamente es el contenedor, es decir, no tiene ninguna interacción térmica con ellos, está totalmente aislado. Ahora, para resolver este ejercicio necesitamos algunos conceptos, como lo es el calor específico. El calor específico no es otra cosa que la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una unidad de masa de sustancia 1 grado Celsius. En otras palabras, el calor específico me dice cuál es la cantidad de calor, cuál es la cantidad de energía que un cuerpo es capaz de emitir o de recibir. Por lo tanto, como estamos platicando, el calor, que es energía, pues debe tener unidades de energía, es decir, joules o calorías. Ahora, este calor se puede ganar o se puede ceder. ¿Qué quiere decir esto? Para un cuerpo cuya fase no cambia, el calor va a estar dado, la cantidad de calor cedida o recibida va a estar dada por la cantidad de masa del cuerpo, su capacidad calorífica. Esta capacidad calorífica o calor específico, recordemos que va a caracterizar al cuerpo. Según el tipo de sustancia que yo tenga, voy a tener una distinta clase de capacidad calorífica. Piensen, por ejemplo, en el metal, la madera y el plástico. Todos ellos pueden tener la misma cantidad de materia de cada uno, pero se van a sentir más fríos o más calientes según la cantidad de energía que pueden recibir. En este caso, nosotros seríamos la fuente. Por lo tanto, cada material va a tener distinta capacidad calorífica. Y como al final del día la energía que se transmite es la energía promedio de las partículas, pues esta cantidad va a estar relacionada con la cantidad de energía promedio, es decir, la temperatura. Ahora, aquí puse un ejemplo bastante sencillo. Tengo un cuerpo a temperatura T1 que está totalmente en contacto térmico con un objeto que está a temperatura T2. Si yo los pongo en contacto térmico, va a llegar un punto en que van a alcanzar el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto? Pues tal como en el ejercicio, la temperatura del objeto T1, que tenía una mayor temperatura, va a disminuir. La temperatura T2 del objeto, que tenía una menor temperatura, va a aumentar. Y ambos van a llegar a la misma temperatura. Por el hecho de estar en contacto, en algún momento ambos van a estar a la misma temperatura. De este modo van a alcanzar una temperatura de equilibrio a la que yo llamé T. Esta misma idea la voy a relacionar con el ejercicio que estoy resolviendo. Además, pensemos lo siguiente: la cantidad de energía que el cuerpo rojo está cediendo al cuerpo azul es la misma cantidad de energía que el cuerpo azul está recibiendo. Eso no es más que lógica. Por lo tanto, lo que podemos decir en general es que la cantidad de energía, delta Q, cedida por el cuerpo rojo tiene que ser igual a la cantidad de energía recibida por el cuerpo azul. Es decir, el calor cedido por el cuerpo rojo tiene que ser igual al calor recibido por el cuerpo azul. Ahora, ¿cómo resolveríamos ese ejercicio? Bueno, pues lo que yo puedo hacer es decir lo siguiente. Fíjense que a mí me dicen cuánto fue el cambio de temperaturas, que fue de 21 grados centígrados. Me dicen cuál es la masa del agua, cuál es la masa del metal. Lo que me piden calcular es el calor específico del metal. Bueno, pues si yo lo pienso de esta manera, yo me puedo fijar que el calor cedido
por el cuerpo rojo, o bueno, en este caso sería por el metal, más el calor recibido por el agua es igual a 0. Este calor cedido por el metal lo puedo llamar delta Q Fe más delta Q agua o H2O, como quieran, es igual a 0. Entonces, este calor cedido por el metal, pensando que no hubo cambio de fase ni en el metal ni en el agua, lo podemos calcular de esta manera. Entonces, el calor cedido por el metal va a ser la cantidad de masa de metal que tenía por el calor específico del metal por el cambio de temperatura del metal. Recordemos que estábamos utilizando la notación Fe para esto, ¿no? Entonces vamos a poner la masa del metal. Estoy suponiendo aquí yo que es fierro, ¿no? A lo mejor no es. Por el calor específico del metal, por el cambio de temperatura del metal. Más la masa del agua, por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura del agua. Y esto va a ser igual a 0. Bueno, pues no tengo que hacer otra cosa más que sustituir. Fíjense que aquí yo tengo que la masa del fierro o del metal es precisamente 90 gramos. Entonces aquí voy a poner 90 gramos que multiplica el calor específico del metal por el cambio de temperatura. Si yo al principio tenía el metal a 100 grados centígrados y bajó hasta 21 grados centígrados, 100 menos 21, lo voy a calcular por acá, el cambio de temperatura del metal. Pues yo voy a tener que la temperatura final es de 21 grados centígrados, menos la temperatura inicial es de 100 grados centígrados. Recuerden que este delta de cualquier cosa, delta de cosas, siempre va a ser la cosa final menos la cosa inicial. En este caso el cambio de temperatura debe ser la temperatura final menos la temperatura inicial. 21 menos 100 me va a dar menos 79 grados centígrados. Más la masa del agua. En este caso yo obtengo que la masa del agua que tenía inicialmente era de 150 gramos. Aquí lo pongo, serían 150 gramos. Por la capacidad calorífica del agua. La capacidad calorífica del agua es una cantidad que ya tenemos bien establecida y la pueden buscar en distintas tablas e incluso en internet. En este caso yo la voy a poner en estas unidades. Sería 1 caloría por gramo por grado Celsius. Esto quiere decir que para elevar 1 gramo de agua 1 grado centígrado necesito exactamente 1 caloría. Eso es lo que me está diciendo. Y además el cambio de temperatura en el agua debe ser, si inicialmente estaba a 4 grados centígrados y llegó hasta los 21, debe ser la temperatura final, que es 21 grados centígrados menos 4 grados centígrados. Eso me da como resultado 17 grados centígrados. Fíjense que en este caso es positivo y esto va a ser igual a 0. Ahora, si yo hago estas operaciones que yo tengo aquí, primero tendría que obtener 90 gramos por 79 grados centígrados para que todo me quede en las unidades que yo estoy poniendo aquí, que son calorías, grados, gramos y grados centígrados, ¿no? Finalmente, al resolver este ejercicio, pues yo me fijo que el calor específico debe ser menos todo esto, está aquí con signo positivo, pasa del otro lado con signo negativo, serían menos 150 gramos por 1 caloría sobre gramo por grado centígrado por 17 grados centígrados
todo dividido entre 90 gramos por menos 79 grados centígrados. De inmediato, aquí me fijo, bueno, estas pasaron acá dividiendo porque aquí están multiplicando. Aquí me fijo de inmediato entonces que los gramos se van con los gramos, grados centígrados se van con estos grados centígrados, y finalmente las únicas unidades que sobreviven son las unidades del calor específico, que me quedarían calorías entre gramo por grado centígrado. Al meter todos estos valores en la calculadora, y además aquí fíjense que este signo menos se elimina con este signo menos de acá. Entonces el resultado me debe quedar positivo. Cuando meto todo el resultado a la calculadora, 150 por 17 entre 90 por 79, obtengo que el resultado es 0.36. ¿Con qué unidades? Calorías por gramo por grado centígrado. Esta de aquí es la respuesta que me estaban pidiendo. Y aquí ya terminé el ejercicio. Ahora, algo que ustedes me podrían preguntar es que la forma en la que escribí aquí el calor cedido por el metal y el calor recibido por el agua no es la misma que la que escribí arriba. Pero vamos a ver que en realidad sí lo es. ¿Por qué? Porque aquí yo tendría la masa del metal por el calor específico del metal por el cambio de temperatura del metal. Y de este otro lado, yo tendría que tener que esto va a ser la masa del agua por el calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua. Nada más que aquí me voy a fijar que aquí este delta T me iba a quedar negativo, ¿no? Aquí, como el cambio de temperatura fue negativo, aquí también debo obtener un signo negativo inmediatamente. Y de ahí voy a obtener nuevamente el resultado que yo estaba buscando. Eso debido a que el objeto, aquí el agua, está recibiendo calor. Uno cede calor y el otro lo recibe. Y bueno, pues eso sería todo por este ejercicio. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, muchachos, que estén muy bien.